Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Siempre para mí es un placer saludarlos, entrar a sus hogares. Gracias por permitirme pues compartir un rato contigo, un momento agradable platicando de historias de fantasmas en esta tarde gris, en esta tarde que pues se ve que va a llover. Así que ya va a comenzar la tan anhelada temporada de lluvias. Ya ven que hace unos días, con este tremendo calor que estaba azotando a todo el país, pues muchísimas personas añoraban, deseaban que ya comenzara a llover. Pues ya la lluvia está llegando, así que vayan preparando el paraguas, las botas, el impermeable, todo vayan preparándose para disfrutar de una temporada de lluvias. Y sobre todo, ya te la sabes, cada vez que llueve es probable, muy probable, que escuches el lamento de la Llorona. Bueno, sean todos bienvenidos, espero que se encuentren excelentemente bien en casita. Ya seguramente regresaste del colegio, del trabajo, ya estás acostado pues en tu sala, o a lo mejor estás obviamente ya en tu recámara a punto de dormir y escuchar lo que tenemos preparado para este día. Bueno, hoy te voy a platicar ya otras experiencias, ya no como un aficionado al misterio, sino ya como una persona que se ha dedicado a investigar este tipo de historias de fantasmas. Seguramente te has de preguntar, ¿cuál fue el primer susto que te metieron siendo ya John Misterio? O sea, ¿cuál fue el primer susto que te metieron ya como investigador de lo paranormal? Bueno, esto es un poquito largo de platicar, es decir, no tengo así como una fecha exacta de cuándo es que yo inicio como investigador de lo paranormal, pero sí recuerdo que fue en el año 2005 más o menos, cuando yo escribí mi primer artículo sobre fantasmas en una revista que existió en México que se llamaba Paradero, que era de Editorial Tucán. Ya la revista y la editorial ya desaparecieron, lamentablemente, después de ya de tantos años, pues ya ni la editorial existe, ¿no? Entonces yo conservo varios de estos números, varios pues artículos que escribí sobre fantasmas, y pues para mí siempre es grato de repente darles una leída a lo que escribí hace ya muchos años, ¿no? Entonces, pues ya son poquitos años, ¿no? Son poquitos años los que llevamos dentro del misterio, desde el año 2005 para ser exactos. Pues ya fue cuando yo comencé a escribir sobre estos temas, más o menos, aproximadamente. Y desde ahí hasta la fecha, pues no he dejado de escribir mis libros de terror, de fantasmas. Ya con el canal de YouTube, pues me he tenido que sumergir más en el misterio y hablando de fantasmas, ovnis, monstruos, vampiros. De hecho, hace unos días hicimos un programa especial sobre vampiros en vivo y estuvo pues interesante, ¿no? Siempre hay polémica, siempre resulta interesante pues analizar qué tan real son estos misterios, ¿no? Los vampiros, los hombres lobo, los marcianos y un largo etcétera. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de platicarte cuáles fueron mis primeras experiencias ya como investigador de lo paranormal, pues vamos a escuchar una de las historias que he grabado para ti en esta emisión especial de mis experiencias con lo sobrenatural, pero también te incluyo uno que otro relato para que no se haga tan pesada la charla, ¿eh? ¿Qué te parece? Así que ahorita regresamos. El 29 de junio de 1988, en la población de Beachville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, el joven Chris Davis, después de cambiar un neumático averiado y a punto de retomar el viaje a su casa, fue atacado por un lagarto de más de 2 metros,
Como pudo, Davis logró repeler el ataque del animal y entró a su automóvil. Después, el lagarto trepó hasta el techo y comenzó a arañarlo. Chris encendió el auto y huyó del lugar. Al llegar a su hogar, le narró a su familia de su encuentro, pero no lo divulgaron a los vecinos. A pesar de esto, la gente que vivía cerca de Davis se percató que el auto tenía arañazos en el toldo y le hablaron a la policía para que investigara. Al poco tiempo, otros testigos comenzaron a reportar la presencia de este lagarto gigante. Rodney Knopf y Snake Droyps, mientras viajaban en su auto con sus respectivas novias, lograron ver frente de ellos y a pocos metros un lagarto gigante que se dirigía a los pantanos que se encuentran cerca de la carretera. George Holloman, que se desempeñaba como obrero de construcción, afirmó que mientras sacaba agua del pozo, un lagarto gigante le cayó encima. El obrero forcejeó con el reptil y pudo escapar ileso. Los policías que investigaron estos hechos, Mike Hutt y White Atkinson, encontraron varias huellas extrañas en la zona, como arañazos y pisadas de 35 centímetros de largo por 17,5 de ancho, que no fueran identificadas o asociadas con algún animal de la región. Bueno, espero que esta historia del hombre lagarto te haya resultado interesante. Yo creo que siempre va a ser tema y siempre va a haber alguna historia de este tipo que se platique en donde vivimos. Así que no te extrañe que algún día algún vecino o algún familiar tuyo te diga: oye, ¿qué crees? Que dicen que cerca del puente o cerca de algún punto que tú conozcas muy bien, que alguien comente: oye, que dicen que se apareció hay un extraño animal, un extraño ser que anda merodeando pues la colonia, anda muy cerca de donde tú vives. Bueno, yo creo que siempre habrá esa posibilidad de que algún día aparezcan monstruos enigmáticos, estos seres extraños que no sabemos en realidad qué podrían ser, pero que andan por ahí, ¿no? Merodeando, que pasan desapercibidos, pero que llega un momento en que se equivocan. Llega un momento en que bajan la guardia y pues pueden ser descubiertos por alguna persona. Pero bueno, regresando a mis experiencias, fíjate que la primera experiencia ya como divulgador de estos enigmas, de estos misterios, se dio cuando yo tenía como 19, 20 años más o menos. Yo creo, estaba muy chavo todavía. Y yo tenía un amigo que se llamaba Roberto. Y Roberto a su vez tenía una hermana que en ese momento, ella tendría como 10 años, yo creo, 11 a lo mucho. Estaba muy chavita. Y ella tenía una muñeca. De hecho, esa muñeca fue la primera muñeca, por decirlo así, embrujada que llegó a mi colección. La primera muñeca que ahí conservo todavía. Y resulta que la hermana de Roberto, pues un tío de ella se la había regalado. O sea, por casualidades de la vida, el tío andaba caminando pues por la calle y una persona tenía una venta de garage. Y de repente pues él se acerca para ver qué cosas estaban vendiendo, ¿no? Porque siempre resulta interesante y a veces encontramos verdaderas joyas en ese tipo de ventas de garage, ¿no? Cuando la gente dice: ya no quiero esto, ya lo voy a vender, y venden cosas que ni siquiera saben qué están vendiendo, ¿no? A veces, pues esas cosas pertenecieron a algún familiar y pues solamente él sabía el valor, el costo que tenían ese tipo de cosas. Pero bueno, resulta que el tío ve esta muñeca de porcelana, le gustó mucho para su sobrina y se la compró. Obviamente cuando se la entrega, la hermana de mi amigo estaba bien contenta, estaba feliz,
porque la muñequita pues está bonita, es de porcelana, está linda. Ella jugaba con ella, con esa muñequita, y al principio, pues ya sabes, la novedad la llevaba para todos lados. Y resulta que poco a poco comenzó a darse cuenta de que había algunas situaciones raras. Por ejemplo, ella dejaba la muñeca, vamos a decirlo así, en la cama. Se iba a comer, regresaba a su habitación y la muñeca ya no estaba en la cama, ahora estaba en el tocador. Y ella, caray, yo no la dejé ahí, ¿no? Y luego vamos a suponer que la muñeca con ella estaba jugando pues en la sala, la dejaba en la sala, se metía a bañar y cuando se metía a su cuarto para cambiarse, veía que la muñeca estaba en la cama. Y ella, caray, pero si yo la muñeca la dejé hace un momento en la sala, ¿no? Entonces se percató de ese tipo de cosas y comenzó a sentir algo de miedo con esta muñeca. Que la muñeca la cambiaban de lugar, misteriosamente le preguntaba a su mamá, le preguntaba a su hermano, que si ellos la habían movido, que si ellos se la habían llevado a su cama, y pues le decían que no. Total, en una ocasión, ya de noche, esta niña pues ya sentía el miedo de estar conviviendo con la muñeca porque pues para ella era inexplicable cómo la muñeca se cambiaba de lugar. Y ella dice, bueno, yo para asegurarme de que a lo mejor inconscientemente era quien movía la muñeca, dice, me aseguré esa noche de dejarla sobre el tocador. Bueno, se va a acostar y ya de noche, ya obviamente todos estaban en sus habitaciones ya dormidos, dice que ella se despertó y sintió como unas manitas, unos piececitos muy diminutos, muy pequeños, comenzaron a recorrer su cuerpo, de los pies hacia el pecho. Ella obviamente al sentir esto, que al sentir el cuerpecito sintió mucho miedo porque pues ella intuyó que se trataba de la muñeca. Ella al sentir esto, que como iba trepando la muñeca, grita llena de terror. Se altera bastante y se pone a gritar histérica. Y pues obviamente a esa hora de la madrugada sus papás y su hermano escucharon el grito que pegó su hermana, bueno, la hija. Corrieron a la habitación de ella y estaba llorando y tenía la luz prendida. Y le preguntaron que qué había pasado y ella dijo que la muñeca había cobrado vida. Que la muñeca había cobrado vida y que quería hacerle algo, ¿no? Entonces, pues obviamente le preguntaron a mi amigo que si él no había sido, que si no se trataba de una broma, y él contestó que no. Le preguntaron a la niña que si no estaba mintiendo, que si era verdad lo que ella decía. Y como la vieron tan aterrada, pues llegaron a la conclusión que efectivamente esto sí estaba pasando, ¿no? Finalmente tomaron a la muñeca y la tiraron a la basura. Yo al día siguiente, da la casualidad que fui a visitar a mi amigo y mientras yo estaba con él en la cocina, estábamos ahí comiendo, de repente veo que en el cesto de la basura está la muñeca. Y yo le digo, ¿y ahora? ¿Y esa muñeca qué hace ahí? ¿Por qué está en la basura? Y ya me contó mi amigo, lo que pasa es que mi hermana dice que cobra vida, que no sé qué tantas cosas, y ya la vamos a tirar a la basura porque pues ya no queremos que siga con el juego, ¿no? De que si es verdad o mentira, pues ya mejor que se vaya a la basura. Entonces yo le dije, no, pues no seas malito, mejor regálamela, ¿no? Y yo le dije, mejor regálamela a mí. A mí ya me empezaban pues obviamente a inquietar este tipo de cosas y a fascinar todo lo que tiene que ver con el misterio. Pues desde muy niño ya te he platicado la historia, mi vida, ¿no? Y efectivamente me la regalaron, no hubo ningún problema, me obsequiaron la muñeca. Y esa fue la primera muñeca que me traje, por decirlo así.
No tenía obviamente un lugar especial. Era la primera muñeca, la primera pieza que me traje de la casa de mi amigo, que supuestamente estaba embrujada. Y yo la puse en la sala. Nosotros teníamos ese librero, pues con el paso del tiempo ya sabes que se echan a perder. Y más si los compras en una tienda toda horrible que hace muebles, que la verdad yo no la recomiendo para nada, que se llama Muebles Co. Nunca compres muebles ahí porque salen horribles esos muebles tan caros y horripilantes. Entonces, ese mueble se echó a perder y se fue a la basura, ¿no? Y yo tenía esa muñeca precisamente en ese mueble. Y cuando yo me levantaba en la madrugada para ir al baño, porque mi habitación estaba antes en la parte de abajo, había como que ese temor de que pasaba a un lado de la muñequita y yo la veía así como de reojo, a ver en qué momento se va a mover o a ver en qué momento no sé, me va a hablar o algo así. Pero jamás pasó algo así, entonces bueno, no sé realmente si esta historia fue verdadera o no, no sé si la chica lo inventó o si realmente la espantaban, no tengo ni la menor idea de ello, pero lo que sí sé es que pues probablemente con ella sí se activaba, por decirlo de esta forma, y que conmigo no, o sea, tal vez también eso influye bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otra historia. Por favor, no te despegues del misterio. Continuamos. La ventana. A lo largo del país había temporadas en que las bandas de criminales atemorizaban a determinadas poblaciones. Unas ya eran conocidas y otras tantas anónimas. La fama de algunos bandoleros servían de inspiración para los principiantes, quienes trataban de emularlos y salir bien librados de cualquier apuro. Este era el caso de Ernesto, quien pretendía ser como Agapito Treviño o Chucho el Roto. Sin embargo, le faltaba experiencia, pero sobre todo mucha pericia, por lo que la mayoría de sus robos resultaban infructuosos. Se fue convirtiendo en un asaltante ocasional, solo para satisfacer sus necesidades básicas. Un buen día la suerte no estuvo de su lado, y al tratar de robar algunas frutas y verduras que había escondido en su jorongo, fue descubierto. Tropezó y los comestibles salieron volando. Don Brígido, dueño del negocio, lo encerró en la tienda y esperó a que llegaran los alguaciles. Ernesto fue a parar a prisión y para su desgracia le asignaron la peor celda del lugar, muy húmeda y fría, pero sobre todo pestilente. Era un cuarto oscuro que no tenía ninguna ventana, ni disfrutaba de vista hacia el exterior. Parecía como si ahí el tiempo no transcurriera, pues no sabía nunca si era de día o de noche, si el día era lluvioso o soleado. A los que caían por desgracia en esa celda se les dotaba de una lámpara de aceite, la cual le fue entregada a Ernesto apenas ingresó. Maldiciendo una y otra vez a la vida y a la suerte, él se entretenía dando vueltas por el angosto cubículo, pasaba horas y horas deambulando. La desesperación hizo presa de Ernesto, quien al observar su celda solo experimentaba asco y desesperación. A los pocos días desde su aprehensión, ya había perdido la noción del tiempo. No tenía idea de cuántos días llevaba recluido, ni la fecha en que vivía, y sin dudarlo un minuto más, comenzó a gritar para que lo sacaran de ahí. Argumentaba que solo había robado por necesidad, que nunca había matado a alguien como para que lo aislaran en ese lugar. Así transcurrieron varias semanas. No había día o noche en la prisión donde no se escuchaban los gritos desesperados de Ernesto. Los celadores empezaban a acostumbrarse, por lo que se mostraban indiferentes. Sin embargo, otro preso, harto de sus quejidos, de sus gritos y de sus blasfemias, ideó un plan para hacerlo callar. Le comentó que su celda sí contaba con una pequeña ventana, y que si él guardaba silencio,
Le describiría detalladamente lo que sucedía en el exterior. La idea tranquilizó a Ernesto y solo así dejó de gritar. Cuando empezaba a sentir la ansiedad que lo desesperaba, pedía a su vecino que le describiera lo que pasaba en la calle, si llovía o si era de noche, y el hombre, muy paciente, siempre accedía a contarle los sucesos que miraba por la ventana. Hasta este momento solo se conocían por medio de la voz, pues no habían logrado verse. La desesperanza que abatió a Ernesto en los primeros días de prisión fue desapareciendo, pues con los relatos de aquel hombre, un nuevo pensamiento rondaba por su mente. Quería mirar con sus propios ojos lo que sucedía en la calle, en los alrededores de la cárcel. Deseaba ver a la gente, contemplar el día y la noche, pero sobre todo mirar a la hermosa luna llena que también describía el otro prisionero. Un día, cuando uno de los celadores se acercó a su celda a dejarle alimento, Ernesto, en voz baja, le dijo que quería cambiarse al calabozo de junto. El custodio le respondió que por el momento no sería posible, pues todos se encontraban ocupados y se requerían de algunos trámites, sobre todo para trasladarlo a la celda que pedía. Mientras tanto, continuaba pidiendo al hombre le siguiera describiendo la vida a través de la ventana. Sin saber lo que Ernesto planeaba, contaba con lujo de detalle los sucesos que ahí acontecían. Pasaron algunas semanas y por fin llegó el día tan esperado por Ernesto. El celador le ordenó recoger su lámpara de aceite, ya que sería trasladado a la celda de al lado. Con una gran alegría y con una inmensa emoción, agarró sus pertenencias y se postró frente a la reja. Estaba a punto de mirar a la gente, de ver a la calle y de saber si era de día o de noche. El celador abrió el candado y lo sacó. Caminaron hasta la entrada de la celda vecina. Entonces Ernesto quedó pasmado al mirarla detenidamente. No había ninguna ventana. La habitación era igual que la suya, pequeña, húmeda y pestilente. Sus ojos se humedecieron y la desesperación empezó a invadirlo. Cuando el vigilante se dispuso a encerrarlo, Ernesto preguntó por el hombre que habitaba esa celda. El custodio lo miró extrañado y le respondió que hacía meses que nadie ocupaba ese lugar, pues el último prisionero recluido ahí se había quitado la vida. Entonces le explicó: es por ello que no te trasladamos cuando lo pediste, porque como un reo murió aquí, la ley dice que se debe dejar pasar algún tiempo para ocupar esta celda. Con el rostro totalmente desencajado, Ernesto se rehusaba a quedarse en su nueva celda. Pero el celador le señaló que ya nada se podía hacer y que su sentencia tenía que cumplirla ahí. Finalmente, cuando el vigilante se iba, le dijo: no sé por qué pediste que te trasladaran de celda, pues hasta ahora ninguno de los presos había querido estar aquí debido a los ruidos extraños que se oyen y a la voz que cuchichea algunas veces. Nosotros creemos que es el espíritu del preso que se quitó la vida. Por eso nos extrañó mucho tu pedimento. Según dice la leyenda, el espíritu del hombre que se quitó la vida en esa celda brindaba esperanza y aliento a los reos. Por ello les describía paisajes y personas a través de una ventana que no existía. Bueno, yo espero que continúes escuchando esta charla de fantasmas, estos relatos, que sigas conviviendo con los integrantes de la familia Misterio. Te recuerdo que si quieres formar parte de la familia Misterio es bien fácil, es bien sencillo. Manda un WhatsApp al 55 4377 6334 para que te podamos incluir en el grupo de la familia Misterio. Bueno, ya estoy en la recta final de este podcast del misterio y mira, te quiero platicar muchas historias más, pero me gustaría más que tú me dijeras sobre qué te gustaría que te platicara en los siguientes programas, ¿no? Ahorita estamos hablando de la primera muñeca embrujada que llegó a mí y te podría platicar la historia de las poquitas muñecas embrujadas que tengo en mi colección.
La verdad es que de un tiempo para acá no sé, he tratado como de ser más cuidadoso de recibir este tipo de cosas porque realmente están cargadas, muy cargadas de malas energías. Entonces, pues sí podría resultar peligroso tener este tipo de objetos. No los tengo en el interior de mi casa, sino que están afuera. Hay una habitación especial para, obviamente, conservar este tipo de objetos y que ahí van a permanecer. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? Siempre me he hecho esa pregunta: ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté en este mundo? ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Quién se va a quedar con esa colección del misterio? ¿Quién se va a quedar con esas muñecas embrujadas y otras cosas horripilantes que tengo por ahí guardadas? No lo sé, sinceramente no tengo ni la menor idea. Tampoco es algo que me preocupe, tampoco es algo que diga, ay, esto me angustia y no puedo vivir en paz sin saber quién se va a quedar con mi colección. Realmente no. Pero ojalá que la persona que se quede con la colección del misterio sea alguien que tenga la precaución, pues obviamente de tener todo bajo llave, porque realmente sí hay cosas así como tenebrosas. Ok, entonces pues ya nos vamos. La verdad es que fue un placer estar aquí con ustedes este ratito platicando sobre mis muñecas embrujadas. Creo que son como 5 o 6 muñecas las que tengo. No he recibido más. Luego me han ofrecido algunas, pero pues yo prefiero así como de, mejor quémala, ¿no? Es lo que yo les digo a veces. Así de, no, pues ya mejor quema esa muñeca. Y pues sí, si tienes algún objeto que tú consideres que esté embrujado o que te dé mala espina, pues mira, yo creo que lo mejor es tirarlo a la basura o quemarlo, deshacerte de él, porque pues si sabes que tienen algo, que podrían contener algo maléfico y peligroso para tu vida, pues lo mejor es deshacernos de esos objetos. Bien, no me despido, te veo a ratito en la noche, a partir de las 9 de la noche. Nos vemos en el programa completamente en vivo, así que no te lo vayas a perder. Te mando un fuerte abrazo, que sigas pasando una excelente tarde. Hasta luego.